Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. Hoy vamos a ver el tomo de Virgo, uno de los tomos individuales que podemos encontrar acá abajo de la historia. Y la verdad es que de los tomos avanzados, los que se empiezan a poner difícil, que son como de cáncer para adelante, el de Shaka es el más fácil de todos. A excepción de la última página donde peleamos contra un Poseidón gigante, todos los otros niveles son bastante sencillos, no tienen ninguna mecánica así muy complicada. En el de Leonades la computadora nos trata de copiar a nuestro equipo, pero si tienen un equipo bien armado lo van a terminar antes de que esos Leonades puedan hacer mucho daño. Y hay un par de niveles en los que también los enemigos reviven, pero solo reviven una vez. O sea que si traen al equipo de siempre, que son Yuna y Marin, que van a prevenir que jamás mueran, un par de atacantes y cualquier otro soporte, por ejemplo Luna si están utilizando un Milo renacido, la mayoría de estos niveles los van a pasar sin ningún problema. Pero sí voy a mencionar un par de cosas antes de que empecemos. Lo primero, sí, mis caballeros están en muy buen nivel, pero se supone que sea así. Cuando estos tomos nuevos salen, se supone que sean un desafío para los jugadores que ya llevan tiempo, que tienen sus equipos bien armados, y no para jugadores que están empezando en el juego. Si no tienen los equipos en nivel suficiente para pasar estos tomos, es porque tienen que seguir simplemente subiendo de nivel a todos sus personajes, abriéndoles el octavo sentido, equipándoles buen cosmo. Y otra cosa que ayuda mucho en este momento es el pabellón de tesoros. Recuerden que aquí obtenemos unas bonificaciones que nos sirven en todas las áreas del juego. Las bonificaciones son enormes, guys, les recomiendo de verdad, no pierdan tiempo, cuando tengan un chance de jugar, vayan completando estas. Las bonificaciones que van a recibir son enormes y les van a hacer la vida muchísimo más fácil en todas las áreas del juego. Vamos a ver entonces las peleas para que puedan observar más o menos qué mecánica hay en cada una de estas páginas. Y la última que voy a mencionar específicamente es esta, la octava, contra un Pegaso divino. Si tienen problema porque el Pegaso les está haciendo mucho daño, que me pasó a mí, yo casi me termino muriendo, es simple cuestión de silenciarlo, no dejar que vuele y su daño baja muchísimo. Pueden utilizar Abadesa o hasta un Misty para provocarlo y no dejarlo que vuele, es muy sencillo. Marin, Yune, atacantes, automático, and let's go. Vamos a intentar hacer esto. Hola bro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el meta ahora? Locachi, estoy bien. Y el meta cagao. Yo estoy perdiendo casi todo con mi equipo porque consume energía. Así que estoy en una reprogramación mental a ver cómo carajo hacemos. Hacemos esto y hablamos un rato. Can we just do this and talk? ¿Funcionará? ¡Ay! No puedo sacar a Shakachimbo. No puedo sacar a Shakachimbo. That sucks. A ver. ¿Puedo hacer esto en automático? Can I do this? ¿Cuándo el video de Raimi? Creo que el jueves, Wolf. Creo que el jueves tendremos a Raimi. I think we're gonna do Raimi review on Thursday. ¿Nani? Ok, entonces el primer nivel es bastante fácil con un equipo común. Obviamente en vez de Poseidón puede ser cualquier otro atacante. El primer nivel, muy easy. Ok, no, es que estos primeros niveles simplemente hay que tener caballeros en buen nivel. Caballeros en buen nivel y Yune, Marin y atacantes, ya. Segundos dupes de Poseidón, nada de Pablito, estoy super tilt, oh my god. Bueno, pero Jester, aunque sea, ¿cómo se llama? Skill ups gratis para Poseidón, bro. Esos skill ups son carísimos, así que vale la pena. ¿Tiro mis 70 de un jalón o 10 diarias? Tira 10 diarias, talachas. 10 diarias. El pabellón de tesoro hace todas estas áreas estupidísimas. Ya, Treasure Pavilion makes all of these areas so stupid. Marin o Katia, Ceci funcionan distinto, pero Katia en este momento es muy útil porque puede curar y su nivel de curación es un poquito más alto que el de Marin y previene la revivisión, el revivisionamiento, el retorno de los muertos de Walking Dead de Hades. Entonces Katia, si no has armado a Marin, no es mal momento para armar a Katia. A menos que me salga otro pose, no me sirve para nada. ¡Oh, shit! Tú tienes a tu pose 3-3-3-3, Jester. ¡Qué salvaje! Yo lo dejé en 3-3-3-1. Así que a mí sí me sirven dupes de Poseidón. Ojalá me salgan. El libro de Shaka en automático hasta ahora con este equipo, guys. Pero en cualquier momento se pone difícil, creo. Este es un equipo super free to play básico. En vez de Poseidón puede ser cualquier atacante de área. No importa. ¿Cómo vas en los 130 para el tomo azul? ¡Hull! No fui por el tomo azul, voy por Raimis. Hoy saco el último, mi quinto o sexto, quinto Raimi creo. Me perdí 2 por perezoso. ¡Ey! What the f***? Este Fénix no se revive con full energía. ¿Nani? ¿Cómo que revive con full energía? ¿Qué es esta trampa? Así no funciona este man. Wait, el estúpido de Shaka no me va a dejar, ¿cómo se llama? Curar. No importa. Mátenlo, por favor, acaben con este man ya. Poseidón. Finish him.
Very good, mono. Revive como ya murió del todo. ¿Vale la pena sacar al guarapo Raimi? Sí, Meanus. Raimi es un personaje extremadamente fuerte de curación. Raimi is a really strong healer. El problema con Raimi es que es súper difícil de sacar y de hacerle skill ups. Y necesitan 20 Raimis. O sea, bueno, 21. Necesitan el original y 10 extra para llegarlo a 1.55. Nice, sí, Lira. Astral es súper difícil. Oh, shit. ¿Vamos a morir acá? Para el último nivel necesitas a Pandora. Brandon, vamos a hacerlo sin Pandora, de alguna manera. Aunque la estoy subiendo. Esto se puede hacer con Canon en un turno también. Ay, me van a copiar a todos. Oh, shit. No, stop. Me silenció a Milo, el pendejo este. Wait, did we just win? Wait, ¿por qué gané? ¿Cómo ganamos? No supe lo que pasó. ¿Cómo hace una guía de esto? ¿Para qué sirve la última habilidad de Poseidón? Felipe, cuando Poseidón utiliza sus 3 elementos, gana stacks, sea de probabilidad de estado, o de daño, o de reflejo de daño. Con la cuarta habilidad, con la pasiva, subes el número de stacks que puedes acumular. En básico, en 1 son 3 y puedes llegar hasta 10. Yeah, early, Beamer, we're early because I got a meeting a little bit later. So I had to stop. Yeah, we got Pavilion. That's true. Pavilion hacks. Pavilion just... Todo esto se puede hacer con Canon de un tiro. Después se pone difícil. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Cuándo? ¡Ráfata! ¡Leoneto bomba! El pendejo de... Este man... No hagas nada, bro. Deja mi energía tranquila. Tú quédate relax nada más. Igual no me quedó energía para curar. Never mind. El primer directo, Sebi, qué bueno que pudiste llegar hoy, bro. Bienvenido. Aquí la pasamos bastante bien porque en YouTube es chévere poner los videos y responder comentarios, pero acá podemos hablar directamente, en vivo. Mucho más chévere, me parece a mí. Se vienen los pedos. No pedos. Faltará mucho para el papillón. Ni idea, Jul. Ni idea. Ok, contra Acuario. Aquí me van a congelar, ¿no? Bien, Ani, ¿tú cómo andas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cuarentena? How is everybody doing in quarantine with the stain? You can't let him fly. You need Shaka or Barbacoa for the Divine Seiya stage. Okay, I need who or who? Shaka or Barbacoa. I can't let him fly. We'll see about that. Oh, I'm gonna get frozen to death, aren't I? Hey, stop! Me van a congelar como 48,000 veces acá, ¿no? Get it! Oh, here comes. A ver. A ver a quién me congelan. Oh, shit. Stop. Oh, my God. Assholes. Pero quedaron Yune y Poseidón. We're fine. Yune y Poseidón, we're good. We're okay. Ice Boys. Hey, stop. Acá desde Perú. Anthony, ¿cómo anda todo por allá? Suckle, check Discord. I will after the stream, bro. I'm almost 2 weeks into quarantine. Yeah, Winnie, I haven't left my house in like 10 days. It's crazy. Ay, Skilton, molto bello, Skilton. Very good. Minus, vienen un montón de banners interesantes. Pero, ¿qué iba a decir? Pero sí, Saga en este momento es bueno, sirve. Es divertido además, es un personaje súper divertido. Verlo como contraataca y asesina a un enemigo es genial, bro. O sea, hacerle ban a Yune y el primer pobre pendejo que utilice energía, práfata. ¿Por qué nunca haces directos en YouTube? Porque no tengo tiempo, Felipe. La verdad es que no me da el tiempo para hacer más de la hora y media que yo hago todos los días. Me gusta más la interfaz de Twitch. Tengo todo configurado ya para Twitch. La experiencia para los espectadores me parece mejor acá en Twitch. Y además he escuchado que puede perjudicar tu partnership con Twitch. Entonces simplemente los hago acá, bro. No sé. Yo troleo a gente farmeando en ruinas usando a Pablo. Ay, no, maldito. Yo, Drigo, what's up? Es un buen equipo, Pablo, Pollo y Pandora. Sí, Julián, puede funcionar. Simplemente tienes que mantener vivo a tu pollito ese primer round. Y ya después no gasta más energía. Tengo que matar a Pandora y Rada juntos. ¿Really? Stop. Ok, entonces vamos a hacer este último manualmente. Me están diciendo que tengo que matar a Rada y a Pandora juntos. Ouch, stop. Hey, stop. Stop, Shura. Stop it. ¡Sama la valleta!
Ok, entonces en esta vamos a hacerlo manual. Pues me están diciendo, estos mis pobres estúpidos seguramente nunca lo van a poder coordinar. Pero aquí creo que mueren. Práfata. Le metemos un Práfata a Radamantis. No se murió. Are you serious, bro? Práfata. Ah, ¿revive una sola vez? Ah, entonces en automático. Ya. Reviven solo una... Ah, ok. Me mintieron entonces. Estos van a morir eventualmente. Práfata. Let's go. Puedes mostrar a tu Yune. Dale, Holocaust. Con gusto te la muestro ahora. No, me estoy gastando mi amistad. Esta amistad es para el gusano. Estoy tratando de... Me trolearon. Guys, no hay que matarlos al tiempo. No le crean al chat de Discord que inventa vainas, ¿ok? ¿Cómo hacemos una guía de esto? El Escorpio renacido es un asco, bro. Es so good. Si esto se pasa en automático, alguien me troleó. Pensé que había que... Les hice caso. Ah, aquí está pedazo. A ver si sí es verdad que me hace daño. Esta es la buena. Porque este Pegaso está requete hasta las bolas. Pegaso Schwarzenegger. ¡Auch! ¡Ey! ¿Y mete debilitación? ¿He weakens? ¿What? ¿Cómo que Pegaso con debilitación? What is this bullshit? Ow! That's a lot of damage. That's a lot of damage. Oh, y Marín cura un montón. ¡Oh, shit! Automático, a ver si lo logramos pasar. Ahora el Pegaso este va a estar deshabilitado un round. Práfata. Práfata. Me salieron 3 turnos. Pero no pudimos curar. We couldn't heal. Sí, esto era difícil antes del pavé. Wait. Ok. Ya está silenciado, está silenciado. ¡No, Luna! Hey, this guy is such an asshole. Tenga para que lleve, parce. Let's go. Sin renacer Milo Hades. Lo que pasa es que la renacida lo cambia mucho, bro. Por eso es un personaje que entra, apenas le dan la renacida, entra en el meta y nunca sale. Milo renacido del meta. Es una bestia absoluta. Es muy fácil con el pabellón. Y los caballeros en el nivel que yo los tengo es muy difícil hacer una guía. Pero bueno, la guía es simplemente sigan subiendo todo su equipo de nivel. Octavo sentido, tengan su soporte subido. Y eventualmente casi que... Vamos a ver cómo nos va en este. Eventualmente todo se puede hacer casi que en automático con Yune Marín. Desde el principio lo estamos diciendo. Vamos a ver cómo nos va acá en el jefe. Aquí de pronto sí necesitamos estrategia. A ver. Poseidón me está dejando sin energía para curar con Marín. A ver si esto nos termina matando o no. En este tal vez... Shaka, no hagas nada muy grave, bro. No te me gastes la energía, ¿ok? No, es que igual no me queda. Igual no me queda. Ah, Poseidón no pudo hacer nada. Ah, Poseidón no se ha movido. Ok, vamos a matar a este Mu. Práfata. Matamos a este Sagitario. Práfata. Con este man hacemos esto. Práfata. Con este man, no sé, hacemos esto y curamos. Y listo. Y ahora sí, con Pandora me lo pasé fácil. Sí, con todos estos. ¡Ay! ¡Reviven! Wait, what? Wait. Vuelven a la vida. Stop. Nani deska. Mi esposa me está diciendo que estoy gritando mucho, guys. Me vinieron a regañar. Feels bad. Ah, ok. Reviven, guys. Estos manes reviven. ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Reviven? ¿Siguen reviviendo o solo reviven una vez? ¿Cómo es la vaina? Porque este man tiene un montón de vida. Nos vamos a demorar un huevo en matarlo. ¡Práfata! ¡Ya, Práfata! ¡Práfata! ¿Este Mu me va a reventar? Guys, ¿este Mu me va a reventar o se mueve? ¿Este Mu me va a matar? Ah, no, se mueve todo mi equipo primero. Ok. Práfata. Práfata. Matamos a este man. Le seguimos haciendo daño. Uy, aquí estaría bueno. Aquí estaría bueno, ¿cómo se llama? Estaría bueno un Shura renacido también. Para ir acumulando stacks, ya que la pelea está larga. Acumular stacks de Shura. Y al final, con Poseidón me conviene más hacer el equipo, el ataque individual. I mean, parece que ya no reviven más. It doesn't look like they revive anymore, right? ¿Podrás mostrar a Marín? Sí, con gusto.
Este es mi marimba. Y aquí tiene el buff de pabellón de tesoro, entonces cura como un animal. Porque el buff de pabellón de tesoros es para todo PvE. Y perdón, alguien me había preguntado por June también. Ese es June. No le afecta el sangrado, ¿no? Parece que no, pero ahí va muriendo poco a poco. O sea, si lo hago manual y utilizo el ataque individual de Poseidón, sería más daño, pero... me da como un poco de pereza. Vamos a hacerlo manual. Vamos a hacerlo manual. A ver. Seamos más eficientes. ¿Quién hará más daño? ¿Poseidón o Milo? A ver. Sí, así hacemos más daño. This is easier, this is faster. Un poco más rápido así. Práfata. Práfata. Libro de Tauro está listo. Ya está, se puede jugar, pero yo no lo he hecho todavía. Ey, este man odia a Virgo, ¿no? He hates Virgo. Todos los rounds le hizo el aturdicionamiento al pobre Virgo. Qué mala onda este jefe. Alright, I think that's... die! ¡Ay, un round más! Die! Marín la héroe, no. Marín la heroína, perdón. ¿Ya pasaste el de Tauro? Sí, no, yo estoy de que te se murió por el reflejo de Poseidón. GG. Poseidon reflect damage killed him. Ok, well, that was... ¿cómo hacemos una guía? ¿Cómo hacemos una guía de este tomo? Guía más estúpida del mundo. Casi todo en automático. Y listo, amigos, eso es todo por hoy. Como les dije, el tomo no es muy complicado, no hay ningún nivel que tengamos que lidiar con una combinación así de personajes que nos lo haga más difícil. Ahora, para terminar, les voy a mostrar el cosmo y los stats de mis caballeros que utilizamos para este nivel. Este es Poseidón, y recuerden siempre que en vez de Poseidón, si quieren utilizar otro atacante de área, puede ser Saga, puede ser Arayashiki. Si están utilizando otros atacantes físicos, pueden traer hasta Radamantis, cargar las alas rápidamente y después arrasar con todo. Este es Milo renacido, que combinado con Luna también hace una cantidad de daño absurdo. Y fueron los únicos dos atacantes. Marín la tenemos armada de esta manera. En vez de Marín pueden utilizar a Katia o a Pandora. Hay muchos debuffs en estos niveles, entonces Pandora es especialmente buena. Esta es June, que siempre es mi portadora de Hada del Pantano para tener esa energía extra. Y la última es Luna, que la tengo también con Hada del Pantano porque me da pereza cambiarle. Ella funciona un poquito mejor con Iris para PvP y también para estos elementos de PvE, pero me da pereza cambiarla y la utilizo con este cosmo para jefe de legión. Entonces ya se quedó así forever. El último integrante, el sexto, es el Shaka Chimbo, el Virgo regular, que pueden utilizar el que les da la historia, o si tienen uno bien armado pueden traer a su propio Virgo. La verdad es que mientras puedan sobrevivir los rounds, prácticamente cualquier atacante sirve acá. Puede ser un equipo de baja energía también con Piscis y simplemente dejarle todo a él. Shura renacido acumularía espadas como loco. El pollo, obviamente, si lo tienen, funciona súper bien también. Y listo, si aún se están muriendo, quiere decir que no tienen el nivel de vida y de ataque requerido para pasar estos tomos todavía. Sigan trabajando, sigan farmeando y eventualmente lo van a poder hacer. Yo me despido acá por hoy, espero que tengan un hermoso fin de semana. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.